Hola, qué bueno que nos acompañen en este día. Mi nombre es Raquel Urroz, responsable de coordinar el programa Diálogos Abiertos, un programa donde hablamos y reflexionamos acerca de temas de la sociedad, de la historia y de la cultura en nuestros días. Y a nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, en esta sede de la UNAM en Boston, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema profundo y existencial, sobre la filosofía, cuáles son sus propósitos, sus funciones y sus propuestas hoy en día, pero en clave femenina. ¿Cuáles son estos grandes temas y quiénes son estas mujeres que nos hablan desde su condición de mujer, pero también en temas éticos que tienen que ver con la humanidad completa y con cada uno de nosotros? Quédense para descubrir algunas ideas, temas y mujeres dentro del ámbito de la filosofía fundamentales y obligatorios de conocer en estos días. Bueno, pues entonces ahora paso a presentar a nuestros panelistas, a quien agradezco que estén aquí con nosotros este día. Y bueno, comienzo con Laura Soto. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Muchas gracias. Laura es doctora en filosofía por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor de tiempo completo en la FES Acatlán UNAM, coordina el Seminario de Filosofía Medieval, es autora del libro Estudio y Actualidad de la Filosofía Suareciana, Ente, Libertad y Justicia. Y sus trabajos giran en torno a temas de teorías de la justicia, del feminismo, de las ideas, por ejemplo, de Carmen Rovira o de Marta Nussbaum y del pluralismo cultural. Gracias, Laura. Bueno, aquí también con nosotros está Rosario Sarmiento. Muchas gracias, Rosario. Hola, buenos días desde Ciudad de México. Gracias, Rosario, por estar aquí. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Desarrollo Humano y en Educación por la Universidad Marista de la Ciudad de México. Ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana, del ITAM, de la Universidad de las Américas y hoy se dedica a impartir conferencias, cursos y participar en tertulias filosóficas. Bueno, también le doy la bienvenida a Julieta Lizaola. Gracias, Julieta. Gracias a UNAM Boston. Buenos días. Gracias, Julieta. Te presento. Ella es licenciada en Sociología, es maestra y doctora en Filosofía por la UNAM, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en el posgrado en Filosofía de la UNAM. Ella coordina el Seminario de Investigación Religiosidad y Cultura. Em, Sus áreas de investigación tienen que ver con la filosofía iberoamericana, con la filosofía de la religión y con la filosofía política. Uno de sus trabajos, su libro colectivo, tiene que ver con un homenaje a María Zambrano. También uno de sus grandes temas de estudio es la tradición humanista y de Nueva España. Muchas gracias, Julieta. Gracias. Y presento a Gilmar. Thank you, Gilmar, for being with us. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Gilmar, y te presento. Él es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Massachusetts en Boston. Su doctorado es en filosofía por la Universidad de Kiel, Alemania. Sus campos de estudio son la filosofía con la psicoterapia. De hecho, es profesor en el Instituto de Psicoanálisis de Massachusetts y su investigación y docencia se centran en la filosofía teórica alemana y francesa del siglo XIX, en la filosofía asiática, en la filosofía de la cultura, en la filosofía existencial, en la filosofía de la religión y la relación entre filosofía, psicoterapia y psicoanálisis. Sobre todo se ha centrado en las figuras de Jaspers y Bion, Foucault, Deleuze, Kafka, Hegel, Nietzsche
y en la estética japonesa, así como en Benjamín y Blumenberg. Gracias y qué interesante, Gilmar, tenerte con nosotras. Bueno, pues entonces yo quiero empezar como que por lo básico, que nos digan como para introducir al público en general lo que parece obvio, pero creo que no es obvio, que nos digan unas palabras de qué es la filosofía o qué estudia o yo pensaba, ¿dónde está la filosofía? Entre nosotros, ¿quién se hace las preguntas? Todos hacemos preguntas filosóficas, es decir, ¿a quién le pertenecen las grandes preguntas existenciales? ¿Quién las crea? Who creates these ideas? Where are they? Are they among us? Entonces, adelante, por favor, Rosario, si quieres comenzar. Gracias. Yo creo que en realidad casi todos los seres humanos nos hacemos las mismas preguntas. La filosofía contiene una estructura fundamental de preguntas que les llamamos las preguntas perennes, que son acerca de la cosmovisión que tenemos tanto del hombre, de la realidad y de Dios. Entonces, aunque los tiempos cambian y las preguntas se van adaptando a los nuevos descubrimientos científicos, las nuevas tecnologías, sí pienso que la filosofía tiene preguntas perennes y que permean esas preguntas en todos los seres humanos. Sí, Rosario. Laura, ¿qué nos Ujú. dirías? Sí, considero también en ese sentido que hay preguntas fundamentales en toda la condición humana. Aunque una característica muy importante también de la filosofía es que ha sido considerada como una ciencia, una disciplina, incluso la misma definición, ¿no? De filosofía como amor por la sabiduría o amor por el saber, me parece que es una disciplina que nos permite cuestionarnos, nos ayuda también a analizar nuestra realidad, nos ayuda a proponer incluso preguntas importantes sobre la condición humana y acercamientos también sobre el quehacer humano, ¿no? Ya como muy bien decía Rosario, temas, por ejemplo, como la justicia, la igualdad, hoy en día, ¿no? El tema tan importante de las identidades o incluso de replantear estos supuestos sobre la educación o sobre la perspectiva de género, me parece que es muy importante el acercamiento de la filosofía. Y bueno, en ese sentido, también me parece que la filosofía no solamente cuestiona, sino también propone condiciones del buen vivir, propone también alternativas para pensarnos de manera individual, pero también para pensarnos de manera colectiva, ¿no? En estas relaciones sociales, en relaciones comunitarias, y genera en ese sentido propuestas para brindar mejores condiciones, ¿no? Para brindar posibilidades de vivir mejores formas de vínculos sociales, ¿no? Para albergar mejores formas, incluso también en el porvenir. Me parece que esa es una visión muy importante también de la filosofía, la característica propositiva, no solamente analítica o de cuestionamiento, sino también de proponer formas de vida. Sí, sí, Julieta. Bueno, sumando a todo lo que ya han comentado mis compañeras, añadiría algo que me parece sintetiza el quehacer de la filosofía, y es la necesidad que tenemos los seres humanos de esclarecimiento, de aclarar esas brumas en las que transcurren nuestras experiencias vitales. Y ahí se abre todo un horizonte, un abanico de problematizaciones. Y esa sería la tarea central, problematizar para aclarar. Sí. Gilmar. Yeah. Yeah, thank you very much. I will speak in English since Of understanding course. Spanish works up to a point, but speaking becomes difficult. So, in many ways, I agree kind of also what the other speaker said. I think philosophy for me is really kind of, as the word itself says,
the love of wisdom. And these two components, love and wisdom, for me, inform what philosophy is about. And in that kind of quest for wisdom, there's on the one hand these eternal questions Rosario was talking about, because I do think I also agree that there are perennial questions. What does it mean to be a human being? What is our purpose in existence? What is being in itself? What is the world? What is the image of the world that we can have? What can we know? Where are we going? What is truth? What is beauty? All of these questions, I think, are informing philosophy and are perennial in a sense. They're also asked in different cultures. That being said, I do think also that they change over time and that they adapt to the different social circumstances, the cultural circumstances, and you get new angles on these questions. And sometimes even new questions come up in the process. But like philosophy in the beginning was not only about asking these very foundational questions about being and truth and knowledge, but also, as Laura, as you put it, they're also about forms of life, because philosophy in the beginning wasn't a science, and I still don't think it is a science, but it was really about how can we not only know about the world and the universe and ask these very foundational questions, but what does it mean to be a human being, and how can we live well and come to terms with the human condition, and what might be good ways of conducting our life in order to live a happy and a well-lived life. And I think these questions philosophy can still inform, which for me is also an important bridge to psychotherapy. And philosophy helps us kind of to think through these questions, as Julieta put it, kind of also with a lot of clarity, and try to ask the questions and then also propose some possible solutions. Ujú, ujú. Sí, muy bien. Bueno, yo lo que quisiera preguntarles es decir, como vemos, la filosofía tiene muchísimas funciones analíticas, nos hacemos preguntas, nos las aclaran, como dice Laura, también es propositiva y tiene que ver con el ser humano y con la forma de vivir mejor. em, y sobre todo hacer énfasis en que cambia, como dice Gilmar, a lo largo del tiempo se va adaptando social y culturalmente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me gustaría que nos dijeran algo desde el filtro femenino. Es decir, la filosofía en voz de mujeres, en la voz de las mujeres, o desde el feminismo, no sé si es correcto decir eso, porque la filosofía pues es algo universal, es ahora sí que de todas, todos y todes. Pero, ¿qué pasa en estas últimas décadas, o tal vez es mucho más el tiempo? ¿Qué nos podrían decir de la filosofía en voz femenina, en clave femenina? Quiere decir que hay temas más particulares, se han cambiado los temas, se han modificado porque los toman y los retoman las mujeres en el último siglo. En ese sentido, ¿qué tiene de particular, no? Hablar de la filosofía en voz de mujeres. A mí me gustaría señalar la importancia de la interpretación que hace la filosofía en voz de mujeres, porque encuentro que hay un hilo conductor y es una visión crítica, es decir, sus preocupaciones jalan un hilo de crítica radical, de crítica a la forma en que se ha construido el conocimiento, a lo que la historia de la filosofía ha venido haciendo, es decir, excluir y tratar de homogeneizar en una sola voz. La heterogeneidad no ha sido del gusto del quehacer hegemónico de la filosofía. Así que las mujeres que plantean sus teorías a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, están denunciando. Y sus denuncias tienen un horizonte muy amplio, desde
la misma, decía, desde la misma construcción del pensamiento hacia cuestiones de su responsabilidad social y su responsabilidad política. ¿Cuál es esta responsabilidad? Precisamente la denuncia y el testimonio de elementos que no habían sido puestos en el campo de la filosofía con anterioridad. Así que se han vuelto portadoras de reformas del pensamiento, de reformas del entendimiento, es decir, de nuevas maneras de realizar el quehacer filosófico en relación a temas de preocupación contemporánea, como pueden ser los absolutismos, los totalitarismos y la crisis climática. Gracias. Yo Sí, estoy de acuerdo con Julieta totalmente. Yo añadiría que la situación de las mujeres, sobre todo del siglo XVIII hasta nuestros días, ha sido de un movimiento arduo, muy esforzado, muy difícil también. Han tenido las mujeres que arriesgar su vida solamente para expresar su pensamiento, para poder dialogar con los varones en igualdad de condiciones. Y entonces la voz de la mujer hacía falta en todo, en ciencias, en artes, en política, en religión, en economía y por supuesto en una filosofía muy patriarcal, absolutamente patriarcal. Hacía falta el movimiento del péndulo. Yo concibo la historia como un péndulo y entonces ese patriarcado inamovible y totalmente rígido tenía que ser tomado por mujeres para hacer la vuelta del péndulo y que entonces se denunciaran los abusos, los acosos, la falta de participación de las mujeres en la vida pública. Y por eso me gusta estudiar a las filósofas, a las mujeres, porque puedo entender mi propia lucha, mi propia reflexión dentro de este mundo todavía muy patriarcal. sí, Sí, bueno, considero también que han habido mujeres muy importantes en la filosofía, ¿no? Desde la antigüedad, figuras paradigmáticas también vinculadas, por ejemplo, ¿no? La hermana de Pitágoras o filósofas medievales que han estado presentes, como Hildegarda de Bingen, por ejemplo, ¿no? O la misma Cristina de Pizán, que ya plantea desde una perspectiva medieval ese planteamiento de análisis de la condición humana, ¿no? En el caso específico de México, estoy pensando también en grandes propuestas filosóficas como la de Sor Juana Inés de la Cruz, que también ya, incluso en un planteamiento del siglo XVII, están cuestionando esas condiciones de naturalización de la condición femenina, de la que ya hablaban también Julieta y Rosario, ¿no? Es decir, un cuestionamiento sobre esa supuesta naturalización, donde a lo largo de la historia se vinculó a las mujeres con una condición de inferioridad natural, ¿no? Eso es tremendo. Me parece que y de filósofos subordinación, ¿no? de Frente a los subordinación, hombres. exactamente, de subordinación, de inferioridad supuestamente natural. Y bueno, planteamientos como los de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que fueron muy importantes para replantear esa condición femenina. O en el caso de México también planteamientos filosóficos o literarios, feministas, si me atrevo a colocar ese término, como los de Rita Cetina en el siglo XIX, o esta otra periodista y literata como Laura Méndez de Cuenca, o nuestra querida filósofa también en México, Rosario Castellanos, ¿no? Que tiene una obra dedicada a la condición femenina, es decir, a cuestionar esos supuestos prejuicios sobre
la condición femenina que se nos juzgó durante años, ¿no? Atribuido a una supuesta inferiorización. Y que filósofas como, decíamos, Rosario Castellanos o Graciela Hierro, pues cuestionan desde la filosofía y proponen también mejores condiciones de esas relaciones sociales. Sí, sí. Hilmar, what do you think? In the voice of female philosophers, there's new questions, or are the same, woman and men? That's a great question. I think kind of the exclusion of women from the field of philosophy has kind of ethical as well as epistemological aspects to it. I mean, it is striking, like in the background, for example, you see Raphael's School of Ethics, but if you look closely, you see all the different schools, all the perspectives in philosophy, but you don't see one woman in the whole painting. And that in a way kind of speaks kind of to the exclusion of half of humanity from the philosophical discourse. Even though there were women philosophers, they usually were not depicted. And I think that on the one hand is a kind of an issue of social justice and also an ethical fault, but it also kind of deprives philosophy from voices which can speak from different perspectives, speaking from our joint humanity, our common humanity. So in that way, I think there's also common questions, but also different. I mean, we are kind of in different bodies. We grew up kind of in different conditions. Kind of the issue, especially in patriarchal societies, men and women do grow up differently and have different perspectives on life. Whether that's a question of nature or nurture, whether kind of our embodiment gives us different perspectives on life, more in kind of an essentialist perspective, or whether it is more to do with the kind of nurture aspect, how we grow up and in what social positions we grew up. That might be a different question, but certainly kind of the lack of feminine voices is not just an ethical kind of injustice, but also really deprives us from important views on very foundational issues in existence. And it really makes a big difference. Find, for example, I'm doing a lot of philosophy of religion as well. And when you look at, like in Christianity and also in Islam and in Judaism, when you look at the image of God, usually as a male creator God, fabricating the world as if he's a craftsman. And then you see other positions, like in Chinese Taoism, where the world is being born out of the womb of the Tao. It's a very different relation of the world to its source. I think in that way, kind of different perspectives make really big difference. Sí, no solamente las perspectivas cambian en un cuerpo y en una experiencia de mujer, sino también en culturas y en sitios del mundo desde diferentes ángulos. Y me llama la atención que mencionan esta responsabilidad o esta posición un poco política, les pregunto, de una mujer, como dicen, que está denunciando, que está dando testimonio de esta disparidad, de esta desigualdad en la filosofía a lo largo de la historia de la filosofía, que las han excluido y que de pronto ya contamos con voces fuertes que no solamente inspiran, sino también transforman y que también han recogido lo que la sociedad, lo que está sucediendo en la sociedad con las mujeres, ¿verdad? A mí me llama la atención que si filósofas están hablando de más allá del género, entonces, no sé si es contradictorio pensar en que una mujer tiene una experiencia frente al mundo diferente y a la vez queremos superar las diferencias o las desigualdades o las inequidades entre hombres y mujeres. Me gustaría que comentaran un poco sobre los grandes temas que las mujeres han tomado o retomado estas últimas décadas. Por ejemplo, el género, yo pienso, ¿no? Un poco, ¿cuáles son estos grandes topics, temas femeninos
o desde la perspectiva de mujeres Mm, filósofas? mm. Yo quisiera comentar y de una vez adelantar un poco por qué escogí a Marta Nussbaum. Sí. Eh, a mí me gusta que las mujeres, en primer lugar, hayan retomado el tema de la justicia. Ajá. Porque no podemos hablar de la justicia si no hay una igualdad de derechos entre varones y mujeres. Eh, en general, las mujeres abarcan las diferencias de género. Esto yo lo he visto en Judith Butler, que maneja el tema de la violencia hacia las mujeres. También me gusta que han retomado el tema de las emociones. Ajá. Marta Nussbaum toma el tema de las emociones desde un punto de vista racional, ¿no? Y orientadoras de la vida. Y difícilmente yo hubiera pensado que un filósofo varón hubiera retomado el tema de las emociones. También me gusta cómo hablan de la educación, cómo hablan de esta educación igualitaria, con los mismos derechos. Muchos países hoy en día no tienen ni tan siquiera educación para las mujeres, están todavía ajenas a un proyecto de educación. Entonces, estos temas son los que se me hacen más interesantes, las diferencias de género, estudios muy profundos y avalados por ciencias también, la educación y el tema de las emociones. Ujú. Sí. Sí, me gustaría añadir a esto que me comenta Rosario, y ahí me voy a apoyar en el pensamiento de María Zambrano, en el que ella considera que pensar es descifrar lo que se siente, que no habría posibilidad de realizar esto que llamamos acceso al pensamiento filosófico si no fuera porque hacemos caso a lo que ocurre en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones, que son las que nos llevan a ir en busca de qué es lo que nos ocurre. Y deriva o más bien considera que el conocimiento es una unidad, es algo orgánico donde emociones, razón, eh, abarcan lo que han sido los saberes filosóficos, religiosos, artísticos, y que esta unidad em, es su fractura es la que de alguna manera nos ha llevado por derivas como el racionalismo, el cientificismo, es decir, empobrecimientos epistemológicos en vez de ampliación del conocimiento. Me gusta entonces esta idea de la unidad, de un pensamiento que unifica. Y bueno, adelanto un poco que Vandana Shiva también lo va a considerar así, como algo que está, en el que todo está interrelacionado. Y bueno, este señalamiento me parece que también es femenino, es propio de las filósofas del siglo XX. Sí. Emociones, pensar, sentir van de la mano. Laura. Sí, también coincido con lo que han comentado ya Julieta, Rosario y Gilmar, abonando también al tema de la importancia del sentir, ¿no? La importancia también de las emociones, que está muy en boga y que es muy necesario repensarlo desde distintos enfoques, ¿no? Desde enfoques de perspectiva de género, pero también enfoques, yo me atrevería a decir, globales y enfoques también regionales, para poner este término, pensando específicamente en la importancia de
de una perspectiva decolonial, ¿no? De una perspectiva que permita dar cuenta de esa lectura que se ha hecho sobre la historia de las sociedades, pero también de una propuesta que busque decolonizar, ¿no? Algunas de estas pensadoras, filósofas con perspectiva decolonial, como Lorena Cabnal o como Georgina Méndez, ellas plantean una decolonización del sentir y del pensar, ¿no? En estos dos rubros, de los que ya hablaban también Rosario y Julieta. Es decir, una perspectiva decolonial que incluso me atrevería a decir va mucho más allá del planteamiento de estudios como los de Frantz Fanon o de propuestas como las de Foucault o incluso también de nuestro maestro Enrique Dussel, ¿no? Que buscan, por supuesto, evidenciar y desestructurar esas condiciones de colonización. Pero en el caso de las lecturas decoloniales, con lo que yo llamaría una perspectiva de género, buscan desenmascarar, pero también dar cuenta de propuestas de cómo mejorar esas condiciones de vida, ¿no? Y específicamente en comunidades donde las mujeres han sido violentadas, donde las mujeres han sido atravesadas por condiciones de las consecuencias del proceso de dominación y que buscan pues sanar, ¿no? Es una filosofía también de la sanación, ¿no? De la que ya nos hablaba también Gilmar con la importancia del psicoanálisis, de la terapia y otra de estas filósofas, aunque no las centraría propiamente en una perspectiva de colonial, pero sí también en una perspectiva que busca mejorar esas condiciones de comprensión del sentipensar o de las emociones, es por ejemplo Fina Sanz. Ella también una propuesta muy interesante desde la terapia y que luego lo lleva a planteamientos educativos donde ella, por ejemplo, lo que busca es el buen trato, ¿no? Transformar esas condiciones de dominación que imperan hoy en día con algo tan evidente, ¿no? Tan necesario como el tratar bien, el tratarnos bien, del que ya hablaba también Marta Nussbaum, el tratarnos bien, el que la sociedad, ¿no? El Estado genere condiciones del buen trato y también centrada en brindar esas condiciones y esos vínculos cotidianos del cuidado, ¿no? Es propuesta también de una ética del cuidado. Entonces me parece que estos distintos acercamientos desde la perspectiva de colonial o incluso también de la ética del cuidado, pues son acercamientos también Sí. donde las figuras de mujeres, ¿no? Como las que hemos señalado, son pues ampliamente propositivas. Sí, sí, increíble, ¿no? Que estemos ya por fin hablando del cuidado, del buen trato entre nosotros y aún con uno mismo, ¿no? El buen trato empezando con uno mismo, como Sanz lo desarrolla. Bueno, Gilmar, dinos, ¿cuáles son estos some fundamental topics where woman thinkers are talking about, no? And address today. Well, I do think kind of one woman philosopher, which I really appreciate, as I said, is Lucy Irigaray, because in her works, I mean, she focused on many different things, and she brings psychoanalysis, psychotherapy, and empirical research actually together in a very ingenious way. But what I really like about her work is that she bases ethics not on the fiction of that we are all the same. Yeah, we are all human, but we are also different. And that kind of her idea of modeling ethics on kind of the contact between women and men and having respect for our differences and having respect for the alterity in that I think is something very valuable. And at the same time that she also stresses, especially in relations of mothers and daughters with each other, the importance of solidarity and true contact. And I think that also speaks, Laura, to what you said about the colonial aspect. That on the one hand, I think what women philosophers can contribute, and many do, is really kind of
pointing out kind of the importance of respecting differences and respecting authority, and at the same time being able to talk with each other, while at the same time also stressing this aspect of solidarity within the groups, but also of care. Another aspect, Irigaray isn't stressing that much, but others like Philippa Foot or Martha Nussbaum, for example, is also this aspect of care that I think is an important contribution of feminist voices in ethics, bringing this aspect that ethics is not just about general rules and universal ideas, but it's really about the intimate one-on-one contact, how we encounter each other as human beings and take care of each other. Sí, fundamental words, ¿no? Care, respect, solidarity, contact. Beautiful, Gilmar. Gracias. Bueno, pues entonces ahondemos un poquito en alguna filósofa. Si quieres, Rosario, comenzar, contarnos un poquito de Martha Nussbaum, de sus recomendaciones para una buena vida o lo que tú nos quieras contar. Eh, no sé ni por dónde comenzar. Martha Nussbaum tiene más de 30 libros donde abarca temas muy diversos. Yo la conocí cuando vino a la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, a recibir el doctorado honoris causa que le otorgó la universidad. Y a raíz de este tiempo, bueno, pues la he seguido en todas sus etapas. Em, em, a ver, yo empezaría con el tema de la educación. Cuando Amartya Sen recibe el Premio Nobel de Economía por su estudio sobre la pobreza, Martha Nussbaum realiza un ensayo y un estudio sobre las capacidades que tenemos que desarrollar, ¿no? Y estas capacidades nos conducen al verdadero humanismo, a la búsqueda de la dignidad humana. Ahí muy kantiana, ve al hombre como fin y no como medio. Y entonces ella se pronuncia a favor de 10 capacidades, entre las que están la vida, la salud, la educación, la convivencia, ¿sí? También la parte lúdica, la parte del divertimento. Y luego ella hace, ay, disculpen, el perro ahorita ya va a salir, si lo escuchan. Y a través de esas capacidades, ella quiere implementar políticas públicas para que se hagan realidad, ¿no? Luego pasa por el tema de la justicia y empieza a conectar con abogados en la Universidad de Chicago y a tener diálogos intensos sobre lo que sería la educación de los abogados y de los jueces y toda la jurisprudencia alrededor de estos temas. Ahí me gusta Martha Nussbaum porque habla de recuperar la literatura, sobre todo a los clásicos, a la hora de educar a las personas que quieren ejercer justicia. Y entonces viene ese famoso término justicia poética o justicia literaria, en donde su proyecto de educación para hacer alumnos que luego van a ser los que dictaminen a la justicia, más empáticos, más sensibles, ponerse del lado de todos, como las novelas o como los cuentos que tienes que ver cada lado, cada parte del público. Y entonces ahí Marta se me hace maravillosa. Luego viene el tema de las emociones y empata con descubrimientos de la ciencia, de las neurociencias, de que no solo pensamos con el cerebro, sino que pensamos con el colon, ¿no? Y con el corazón. Y entonces, al descubrir neuronas en estos
órganos del cuerpo humano, pues entonces cambia la visión de las emociones. Y Martha Nussbaum aprovecha esto para hablar de las emociones como algo cognitivo, algo que te puede llevar a una mejor acción. Estudia muchas de las emociones y pasado eso, ella sufre durante el confinamiento que tuvimos toda la humanidad, la pena de perder a su única hija. Ajá. Y al perder a su única hija, que era abogada y que estaba haciendo un trabajo muy importante sobre derechos de los animales, Marta Nussbaum retoma los derechos de los animales que tan importante es en el mundo actual, ¿no? Retomando. Luego, retoma el tema de la vejez y yo como ya voy rápido a esa etapa de la vida o ya estoy, entonces hace un diálogo muy interesante sobre qué opinas sobre la vejez filósofos tan importantes como Cicerón, ¿no? Y entonces ella recupera a Aristóteles mucho de su labor es esa recopilación aristotélica, un neorrealismo muy interesante. Y actualmente su último libro es recuperar la música, el arte en una sensibilidad hacia la guerra y una aproximación a la guerra que es a través de la música. Entonces, sus temas son muy amplios, es una mujer muy analítica, crítica, intelectual, pero a la vez es una mujer empática, sensible, dispuesta al diálogo con otros. Y entonces pues yo se las presento muy brevemente para que se les antoje leer alguno de sus libros. Sí, o sea, trata muchísimos temas, Marta Nussbaum, pero también los conecta entre ellos, ¿verdad? Literatura y música, Absoluto. la justicia y el Estado y el derecho, Ujú. La pero bioética. Ujú. sí, Sí. y No las hay emociones, manera hoy de hacer filosofía, Raquel, si no es conectando, porque lo que tenemos es grandes especialidades que no han podido armonizarse en una perspectiva que pudiera ser más, pues más homogénea, ¿no? Entonces, sí, sí, la interrelación, las disciplinas interrelacionadas es lo que ella propone. sí, Mm. muy interesante, gracias Rosario. Laura, cuéntanos, ¿a quién nos quieres presentar? Sí, bueno, justo hablando de esto que comentaba muy bien Rosario, ¿no? De la importancia de la interdisciplina, cómo algunas pensadoras, algunas activistas también nos llevan a analizar planteamientos filosóficos. Y quiero mencionar respecto a esta teoría decolonial o teoría crítica feminista, el caso de dos pensadoras. Una de ellas es Lorena Capnal. Ella es una activista de Guatemala y crea ella una red que se conoce como Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario. Lorena Capnal, ella, junto con toda esta red de mujeres que se insertan en el activismo, especialmente vinculado con la cultura, la filosofía y toda esta relación también social de los pueblos mayas, ella lo que plantea es una crítica a los sistemas patriarcales, a esa violencia que ha quejado especialmente a las comunidades de los pueblos mayas, pero también ella lo que plantea son soluciones para sanar, ¿no? Para que las mujeres que han atravesado por condiciones de guerra, por condiciones de violencia, pues puedan sanar esos sentires de los que también hablaba muy bien Raquel. Lorena Capnal plantea en ese sentido estas redes de apoyo para brindar mejores condiciones de vida de las mujeres de los pueblos originarios
Y yo se las recomiendo muchísimo. Tiene varios videos en internet, tiene entrevistas también que podemos nosotros leer y tiene también planteamientos escritos, ¿no? Tiene textos o hay textos sobre su planteamiento en acercamientos, por ejemplo, acercamientos a la construcción del pensamiento epistémico de las mujeres indígenas comunitarias de la Via Yala. En tiempos de muerte, cuerpos, rebeldías y resistencia son algunas de las obras donde podemos acercarnos al planteamiento de ese sentipensar que están planteándose, ¿no? Desde la filosofía de los pueblos mayas. Y otro planteamiento interdisciplinario que me parece muy importante, de la que ya hablaba, es Fina Sanz, que como les mencionaba, Fina Sanz, ella es una terapeuta, aunque también vincula temas de ética, de educación. Yo me atrevería a decir también temas que nos llevan a propuestas filosóficas y ella plantea también proyectos de cooperación institucional. ¿Para qué? Para prevenir la violencia, desde lo que ella propone como una filosofía, una cultura del buen trato, y especialmente ya se ha dedicado a tratar a mujeres víctimas del conflicto armado, de conflictos armados como el conflicto armado en Colombia, y lo que busca su filosofía es transformar esas condiciones sociales, esos vínculos, en lo que ella denomina son modelos de convivencia basados en esas consecuencias de la dominación y de los sistemas patriarcales. Ella, lo mismo que planteamientos contemporáneos como los de Marta Nussbaum, Fina Sanz, aunque decíamos desde la psicoterapia y la educación, ella plantea también propuestas de esas éticas de la paz, ¿no? De la ética del buen vivir, una ética basada en el autocuidado, en el cuidado, y plantea romper con esos modelos de las jerarquías verticales y de las violencias de género a partir de una mezcla de condiciones de terapia personal, pero también de terapias sociales que llevan después a plantear nuevos modelos de convivencia, especialmente en el ámbito educativo, que es a donde ella se ha también dedicado, ¿no? Y que nos lleva, pues por supuesto, a replantear también esas condiciones educativas en ámbitos universitarios, ¿no? Que me parece que ahí es donde debe insertarse también ese pensamiento como el de Fina Sanz. Y bueno, tiene textos también muy interesantes al respecto, por ejemplo, el de escuchar, acompañar y bien tratar, diálogo de mujeres sabias y el buen trato como proyecto de vida, que me parece pues son textos que nos ayudan a acercarnos a estos dos planteamientos de la ética del buen vivir, pero planteada además por mujeres en distintos contextos, ¿no? Aunque centradas en un pensamiento iberoamericano, en el caso de Fina Sanz, y de pueblos originarios, en el caso de Lorena Kapner. Sí. Sí, muy interesante porque es contrarrestar estos contextos de violencia en América Latina, pero también en marcos institucionales, cómo poder hablar de conceptos y modelos para la paz, ¿verdad? En contra de violencia, o sea, este tema de la violencia en estas filosofías que mencionas, Laura, súper interesante. Julieta, cuéntanos, ¿de quién nos vas a Bueno, hablar? les voy a hablar de Vandana Shiva y también es muy amplio lo que ella desarrolla. Para empezar, creo que lo primero que nos plantea es que estamos al borde de una catástrofe y de prácticamente de una posibilidad de extinción. Ese es un punto clave para ella y le lleva a desarrollar toda una serie de aportaciones conceptuales, filosóficas, científicas y a desarrollar diferentes estudios de filosofía cuántica, de biología, en fin, un amplio
panorama para tratar de explicarse y de explicar su perspectiva y como ella lo plantea, el conocimiento no es sino guía para la acción. Es decir, es una activista social, una activista política que está denunciando esta, estos absurdos donde se puede llegar a plantear que hay que ir a Marte o generar estas posibilidades de sobrevivencia, pero ella dice esto es absurdo porque se está aceptando la posibilidad de la extinción de la vida en la Tierra. ¿Cómo enfrentar esto? Esto que quiere decir muchas cosas. Quiere decir que hay un sistema de dominación en términos generales que pasa por el patriarcado, el capitalismo, formas de dominación generales que no solamente abarcan a las mujeres, sino también a todos los seres humanos y a todas las formas de vida. Y eso es lo que ella quiere plantear, defender y lo quiere hacer de una forma, como decía hace rato, activa. Ha planteado y ha generado una serie de instituciones, de organizaciones para proteger la biodiversidad. Por ejemplo, tiene pues sí, una institución para la protección de las semillas donde reflexiona sobre todo esto y no solamente reflexiona, sino lo instituye. Es decir, hay que proteger la biodiversidad. Sin ello, no hay posibilidad de que salgamos adelante. Ello implica el papel de las mujeres, porque considera que las mujeres desde tiempos ancestrales hemos sido las cuidadoras y habla en específico de las campesinas, las agricultoras que han tenido a su cuidado la biodiversidad en términos generales y piensa que las mujeres han establecido precisamente las tareas del cuidado en un sentido amplio. Y es por ello que una de sus formulaciones es el ecofeminismo. Piensa que el feminismo sin ecología está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque replicará elementos patriarcales y formas de dominación. Claro, todo esto es algo que podríamos ver en sus libros, en sus conferencias, cómo lo plantea y cómo nos conduce hacia ello. Y también esto quiere decir que ha mantenido una guerra frontal contra las corporaciones que producen y que distribuyen a lo largo del planeta pesticidas y con ellos, bueno, formas de aniquilamiento y ha llevado a múltiples lugares esta lucha contra la industria alimentaria. La industria alimentaria es una industria de muerte desde su punto de vista y bueno, pues vamos, como ven, vamos viendo, va vinculando una serie de elementos. La protección de la diversidad, los cuidados femeninos, que implican a su vez el cuidado de las mujeres, eh, y la lucha anticapitalista y esto en la figura, en las formas en las que se han conducido las corporaciones en todo el planeta. Y además, esto lo liga con la guerra. Es decir, la guerra está imbricada en estos problemas que ella va mencionando y han generado esta élite de multimillonarios que ahora son o se presentan como pues los que conducen el mundo, plantean cómo hay que no vivir y bueno, quiero cerrar haciendo énfasis en que praxis, teoría y praxis para ella son una unidad, igual que lo es la interrelación
entre todos los elementos que conforman nuestro mundo y ello quiere decir todos los seres vivos estamos en una unidad que para ella es sagrada, la vida es sagrada y no podemos fragmentarla. Bueno, ella tiene también una serie de libros, de estudios y tiene una actividad incansable porque pues su tarea la vislumbra como una tarea de primer orden para la sobrevivencia. Bueno, sintetizando, ¿no? Esto es lo que podría señalar de ella, aunque ya comprenderán que su lucha, por ejemplo, por los bosques es todo un capítulo, su lucha por las semillas y por esta idea del ecofeminismo. Bueno, también, pues como decía Rosario, es una invitación a su estudio, a su lectura y Pero pues a su entonces, activismo. Julieta, la lucha, la acción, llevar el pensamiento a la acción, debe de estar a cargo de las mujeres. Bueno, lo considera que las mujeres lo hemos venido realizando desde siempre. Lo que también quiero señalar es que ella no está pensando solamente, digamos, en que solo las mujeres pueden realizarlo. Hay una parte en la que ella menciona que lo que hay que recuperar es la capacidad femenina que hay Sí. tanto en mujeres como en hombres. Es decir, hay una feminidad que el mundo tiene que Ujú. recuperar y esta recuperación implicaría la posibilidad de mantener esta tarea de los cuidados y esta preocupación por la sobrevivencia de la vida en términos generales. Ujú. Sí, muchas gracias, Julieta, por presentárnoslas. Gilmar, talk about, if you want, Lucy Irigaray, more profound Mhm. about her thoughts, please, or whoever So, you want. so what I appreciate about Lucy Irigaray's thoughts, when you try to switch between French and English, that's a bit tricky sometimes. So, Lucy Irigaray uh, is a Belgian-French philosopher and psychoanalyst. And what I appreciate about her thought is, on the one hand, what I already mentioned, the ethical dimension, that she really stresses that ethics, which is often about universality, and in a way, rightly so, given our joint humanity, but also at the same time has to respect our alterity and our differences. And only when we really kind of appreciate and respect our differences and our alterity, only then kind of like ethics worthy of that name can grow out of that. And part of that appreciation of our differences and alterity is also the insight that each one of us is not complete, that we are finite. And that is true for us as individuals, but also for us in terms of our maleness or femaleness. And that not one gender can stand for all of humanity. And that is also leads a little bit in her theoretical critique that she investigates, as she calls it, phallogocentrism in philosophy, but also in psychoanalysis. So where has thought in philosophy and in psychoanalysis been shaped by male perspectives, which masquerade as universal perspective or generally human perspectives, but in the end is just man's perspective on something. Like a great example from my point of view, you find in psychoanalysis when Freud, for example, talks about all of humanity on the male model and depicts women as basically lacking men, lacking kind of the penis, and hence are not kind of complete men in that way. And then builds kind of many thoughts on that. Then we can see really what happens when one gender is being taken, in this case in patriarchy, the male is taken to stand in for all of humanity, because that deprives women of true subjectivity. And Irigaray really tries to point out how we need kind of not see one gender in terms of the other, but basically see kind of the different subjectivities growing out of our different experiences. And what I also
like about her thought is not just that she does it in typical philosophical or psychoanalytic fashion by analyzing texts, but that she's also a formidable empirical researcher. So she doesn't just analyze kind of the great classics of philosophy and psychoanalysis, but she also is a researcher doing research on the speech of persons suffering from dementia and also speech patterns in males and females. For example, a famous experiment of hers is if you give people different words and ask them to build sentences out of that, and if you give them a male pronoun in that collection of verbs and nouns, usually the male pronoun is said to be the subject of action. If you give a female pronoun, often that is being put by men and women alike into kind of the object position. And there it shows that we find kind of these male perspectives, not just informing kind of canonical works in the realm of the humanities, but also show themselves in kind of everyday speech. And that, from her point of view, makes clear that, of course, it's important to ensure kind of women's rights in terms of economics, in terms of rights, but we also need to look at language and how we speak, and that also forms our subjectivity. That's why she also proposes that we need an écriture féminine, kind of a women writing, which kind of breaks up patterns which masquerade as universal, but actually come more from a male perspective. Or at least whether that is thought of essential or whether it's thought of as a product or social constructively of patriarchy, that might be kind of a separate question. But that not the perspective of one gender should be taken as a general universal perspective, and that an écriture féminine might really allow us to write in different ways and hence also to think in different ways. And that applies to women and men alike, seeing kind of how differently we think when we read works of écriture féminine, which don't listen kind of to a linear or closed model as kind of male-informed, male perspective-informed texts often are. And that, I think, is an important contribution coming from this line of French feminist thought. Hilmar, let me try to ask the doubt that I have. So if gender is subjectivity, that means that each one of us, we are a complete being. Doesn't matter if you are a man or a woman. What's the difference with Judith Butler, for example? Because gender is a social construction, right? So we have to integrate male and female perspectives in a one kind of view, complete view of the world. Or tell me a little more about these differences, but to be like together or just being yourself. Way being yourself together, because kind of respecting differences in communication with each other. That is, I think, what, especially in the later works of Irigaray, what she stresses, that we need to be able to be together, to be joined, without kind of sacrificing our differences. Whether these differences arise kind of out of different embodiments, whether they are products and or are products of social construction, that for Irigaray doesn't matter as much. It's more about kind of, there are differences wherever they come from, and respecting differences, and at the same time being able to respect each other, appreciate each other in the differences, given our individual finiteness, and being able to be joined together in these differences. That is, I think, what she focuses on. Sí, sí. Viva la diferencia. I summarize. Ok, gracias, Gilmar. Bueno, pues me gustaría que cerráramos cada uno de ustedes con alguna reflexión sobre los retos, no solamente en México, sino México y ideas que también comparte el mundo entero. ¿Y qué pasa con los hombres?
en estos pensamientos que se desarrollan desde el clave mujer femenino. Sí, me gustaría que cerraran con una reflexión final. Laura, por favor. Sí, bueno, me parece también muy interesante el planteamiento. Yo creo que lejos de retornar a esta naturalización, ¿no?, de los géneros, como muchos planteamientos feministas actuales o en general perspectivas de género han planteado, me parece que un tema muy importante que se ha venido trabajando el día de hoy es la necesidad de generar nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar la realidad, formas de romper con esas estructuras verticales, con esas estructuras de dominación, con esas estructuras que han pues caracterizado esa cara negativa de la modernidad, ¿no? Pienso también en planteamientos actuales como los de Byung-Chul Han, ¿no?, que él pues critica esas formas de lo que él denomina la hiperculturalidad, ¿no?, o estas sociedades del cansancio. Pero algo muy importante que hemos anotado el día de hoy es cómo, lejos de que la filosofía únicamente se centre en evidenciar lo evidente, de evidenciar esas formas de violencia, esas formas de cansancio, esas formas incluso patológicas de la angustia, me parece también que las propuestas filosóficas de estas mujeres que hemos señalado son propuestas, propositivas, formas que se centran en la diferencia, en el respeto de la diferencia, como señalaba ya Gilmar, pero también formas de generar autocuidados, ¿no?, de generar perspectivas como las que señalaba Julieta o Rosario, de eso, de una ética del cuidado, de dar cuenta de cuáles son estas capacidades humanas, personales, pero también sociales, y por supuesto romper con esas estructuras, ¿no? Desde la ética del buen vivir, pensando en Lorena Capnal, o del buen trato, ¿no?, pensando en Fina Sanz. Me parece que estos planteamientos son planteamientos propositivos del cuidado. Sí, gracias, gracias, Laura. Julieta, ¿qué nos dirías? Siguiendo lo que nos comenta Laura, que me parece muy acertado, em, retomaría esta idea de el pensamiento contemporáneo de las mujeres, eh, que vislumbra con eh, enorme preocupación las cuestiones relacionadas con la dominación, con las formas del actuar, em, y que se bueno, de la fuerza, y que se expresa, por desgracia, en formas tan radicales como la que hoy estamos viendo en Gaza, que no tenemos todavía manera de nombrarlo, pero que podría sintetizar todas estas denuncias que no sabemos o no sabíamos hasta que podían sobrepasar de esta manera los límites de negación de cualquier forma de respeto, de consideración de la vida humana. Y eh, veo a continuación, por ejemplo, en las preocupaciones de Hannah Arendt, de Simone Weil, de María Zambrano. O sea, veo continuación de sus preocupaciones, decía, en relación a la justicia y a el sufrimiento humano. No necesariamente el sufrimiento de las mujeres, que por supuesto que se señala, pero no es solucionar el dominio de las mujeres y su sufrimiento trasladándolo a culpabilizar a los hombres, sino observar que el desarrollo de esto que denominamos formas civilizatorias, nos han involucrado a tanto a hombres como a mujeres, pero hay una idea de que las aportaciones de
ver el lado femenino, no de las mujeres, sino el lado femenino, nos puede ayudar a salir de algo que ya no solamente son crisis civilizatorias, sino que abarcan más. Y creo, como lo plantea Vandana Shiva, que sí, que viendo Gaza podemos pensar que estamos en el borde de considerar que es posible la extinción y que algunos, algunas narrativas sostienen que sí, que hay que llegar a ello para incluso justificar un posible cambio. Bueno, son radicalidades de un lado y del otro, pero me parece muy importante que haya que reflexionar sobre ello. Y por eso tu invitación me parece un gran acierto y te lo agradezco muy sinceramente. Sí, gracias, Julieta. O sea, rescatar las formas femeninas de todos y todas y contra la violencia, contra la guerra, contra la fuerza que destruye. Exacto. Rosario, Hijo, yo también primero agradecerte a ti, Raquel, tu invitación, agradecerles a Laura, Julieta y a Gilmar lo mucho que he aprendido hoy. Esto es una retroalimentación necesaria para mí y yo consideraría que hoy hay problemas que tenemos toda la humanidad, ¿no? Y hay problemas específicos de cada región o de cada país, pero para mí son cinco los problemas a los que considero que tenemos que ponerle todo interés. Es el desafío de la inteligencia artificial y lo que podría pasar, todos los desafíos de la ingeniería genética también, y qué límites éticos tendríamos que poner, qué contenciones de análisis lógico tendríamos que hacer. Luego está el tema de la violencia. Yo ese tema lo estoy trabajando desde la antropología, la psiquiatría, la psicología, la filosofía, porque es un tema muy complejo que acompaña al ser humano y sí nos pone en peligro de extinción. Y por otro lado, la crisis de la democracia moderna. Ese tema también nos puede conducir nuevamente a totalitarismos terribles, ¿no? Y el cambio climático. Cambio climático que no hemos hecho lo suficiente todavía, es que nos falta muchísimo. Ahora, los hombres tienen un reto muy importante en el día de hoy, que es encontrar el nuevo lugar que se está haciendo en ellos, ¿no? Las paradojas de lo masculino que también los hombres han padecido igualmente, creo. Hago énfasis en el tema de las mujeres porque se ha considerado que somos inferiores, como dijo Laura hace un rato. Entonces, creo que los hombres van a ver que tienen un lugar importantísimo, pero diferente y en una colaboración constante y diálogo constante que no sea, este, ahora sí, culpabilizarlos, como dice Julieta, sino armonizar estas diferencias que hay mm, entre los dos sí, sexos, porque el género es construido. Ujú. sí, me encantó armonizar diferencias. Ujú. Qué Eso lo bonito dijo lo Gilmar dijiste. también hace un ratito y bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias, Rosario. Hilmar, what do you think? What are the challenges Mhm. today for philosophy?
and these big topics. So first of all, thank you also very much for the invitation, and thank you to you all for this fascinating discussion, which I think in terms of the challenges really shows the contribution that feminine voices and feminist thought in general can do with it. Critiques kind of thought patterns we have, which might implicitly fuel kind of structures of domination, of patriarchy, and we are able to criticize them, whether it speaks kind of to the ecological crisis with ecofeminism, which is threatening kind of human survival on this planet, whether it speaks to personal relationships and an ethics of care and education, and also whether it speaks kind of to issues in global politics. We try to think kind of, for example, racism and sexism together by paying attention in the post-colonial world to also the variety within feminine voices coming from different cultural backgrounds, and showing kind of how here kind of the difference plays out and what different voices come due to that. And I think all of that together shows the richness that feminine voices contribute to philosophy and to these important crises, be they politically, ecologically, or very personally, however they might present them. So I think it's important kind of to bring these together and to bring that kind of to thought and attention. So thank you very much. Gracias, Gilmar. Bueno, pues otra vez a los cuatro, fue un placer, aprendí yo muchísimo, creo que todo el público también se lleva una reunión de temas y de preguntas y de curiosidad de estas filósofas para acercarnos un poquito más y saber que pues a todos nos incumbe, a todos nos afecta y todos de alguna forma somos responsables de ser más conscientes de lo que nos está tocando reflexionar. Gracias a los cuatro y pues hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Muchas